Sí, ahí aprende. Muy bien. Bueno, después de esta corrección técnica, decía, nos da mucho gusto poder verles y el Señor nos ha declarado, nos ha dicho lo que es bueno. Todos sabemos lo que es bueno a la luz de la Biblia y también sabemos lo que es bueno a la luz de nuestros ojos. ¿Sí? Y a veces ahí es donde hay conflicto. Un conflicto porque Dios me ha declarado, me ha dicho lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Y hay una lucha en mi ser interior porque yo a veces quiero lo que es bueno, pero para mí y no lo que Dios pide de mí. Precisamente el día de hoy, el mensaje se titula Lo que es bueno y Dios pide de mí. Todos podemos ir a Miqueas 6:8. Quiero invitarles para que busquen Miqueas. Miqueas es un libro que le gusta mucho jugar las escondidas, porque se esconde ahí entre las hojas de la Biblia y a veces no lo encontramos, pero sí, ahí está. Miqueas 6:8. Miqueas está antes de Nahum. ¿Y dónde está Nahum? Quizá podrán pensar. Así es, ¿verdad? Entre Génesis y Mateo. Voy a invitarlos para que lo lean ustedes. Ustedes traen, la mayoría trae Reina Valera y luego yo lo leo en la versión que traigo. Dice así, adelante. Oh hombre, te ha declarado lo que es bueno y lo que es justicia. Amén. Dice esta versión, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera Él de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Señor, venimos delante de ti sabiendo lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivirla, para que podamos hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a tu iglesia, los que están presentes, los que están conectados, los que hoy no pudieron estar. Bendíceles, Señor, y ayúdanos a hacer lo bueno, lo que es justo, misericordioso, humilde delante de ti. En Cristo Jesús, amén. Bueno, como dice Miqueas 6:8, Dios nos ha mostrado de muchas maneras. Dios nos ha mostrado lo que es bueno delante de Él a través de la Biblia, a través de cantos. ¿Sí? Los cantos contienen la voluntad de Dios. A través del testimonio, del buen ejemplo de otras personas. A través de algunas historias misioneras, tal vez, que nos puedan inspirar, a través de algún libro que escribió un cristiano que nos muestra la buena voluntad de Dios. Y es ahí donde, al ser confrontados con lo que la Biblia nos dice y que Dios dice que es bueno, entonces empieza una lucha en nuestro ser. Una lucha sabiendo que lo que Dios me dice es bueno y eso es lo que pide de mí. Pero mis miembros quieren hacer otra cosa muchas veces. Los miembros de mi cuerpo quieren hacer otra cosa a veces. Yo sé que Dios dice que ame, perdone, que no guarde rencor, que sea humilde, que sirva, que ofrende, que diezme, que le alabe, que participe. Dios me pide muchas cosas que Él me dice, bueno, esto es lo mejor para ti. Y a veces uno dice, híjole, bueno, de todo lo que Dios me dice, me voy a enfocar en dos cosas. Y a veces uno quiere enfocarse en esas dos cosas pensando que, bueno, es que ya de las 10 o de las 100, ya con que haga dos, ¿no? Ya con que haga una, ¿no? Y a veces queremos autojustificarnos de esa manera pensando que ya hice algo bueno, ya hice mi buena obra del día. Cuando Dios dice, oye, pero pudiste haber hecho 100. Sí, Señor, pero ya hice una. No es suficiente y nos queremos a veces autojustificar con esa actitud. Miqueas 6:8 nos dice, Dios te ha declarado. O sea, no hay pretexto.
Tú sabes que tienes que ser justo. Y lo único que te puede hacer justo es Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha dicho, ama la misericordia, ama ser el bueno, la buena persona, ama ser la buena persona. No tienes por qué ser el antagónico, el malo, pues. Dios te dice, sé el bueno, ¿sí? Amar misericordia. Y después humillarte. Otras versiones dicen adorarle. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en hebreo tiene una raíz que significa alabarle. Y alabarle quiere decir poner nuestra frente sobre el piso y reconocer quién es Dios. Eso es alabarle. Poner nuestra frente en el piso, postrarnos y reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. No somos nada. Entonces, eso es humildad. Cuando alabamos a Dios, cuando expresamos alabanza a Dios, estamos reconociendo, Él es sobre todo. Yo no soy más que su siervo, su sierva, y Él es sobre todo. Por eso la importancia de alabarle, de amar la misericordia, de buscar ser justos, hacer lo correcto, con la actitud que Él nos pide. ¿Sí? Ahora, nuestra actitud muchas veces es el mayor obstáculo a vencer cuando se trata de obedecer lo que Dios nos pide. ¿Sí? O sea, llega la palabra de Dios a nuestro ser y a veces depende cómo nos agarre, depende de lo que hacemos. Me agarra de buenas, pues obedezco. Me agarra en tristeza, como que no mucho. Me agarra de malas, pues no, ni pensarlo. Y a veces batallamos en poner en práctica la palabra de Dios por nuestra actitud. Miren, la actitud es una expresión externa de un sentimiento interno. Lo que sentimos, sea que nos duela o nos alegra, eso es lo que sale afuera y se ve como nuestra actitud. La actitud es el reflejo de nuestros verdaderos egos. Si nuestro ego está humillado ante Dios, se refleja en nuestra actitud. Si nuestro ego está exaltado, se refleja en nuestra actitud. La actitud entonces es la raíz interna que produce frutos externos. La palabra de Dios dice, pues no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos, porque la raíz de donde estamos tomando lo que hay en nuestro corazón, de eso expresamos y hacemos. La actitud puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor adversario. La actitud que tenemos puede ser nuestro mejor amigo o nuestro mejor adversario, no las demás personas, ¿eh? Y muchas veces sucede, ¿a poco no? Que pensamos, no, es que los demás la traen contra mí. Y no es cierto, soy yo, es mi actitud, es mi actitud. Puede ser mi mejor amigo o puede ser mi peor adversario. Y a veces creo que los demás me cierran las puertas y no me quieren, pero es mi actitud. La actitud también debe ser la más honesta y la más consistente con nuestras palabras. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que nuestros hechos hablan tan fuerte que no dejan escuchar nuestras palabras. Nuestra actitud también es la mirada externa basada en nuestras experiencias. Nuestra actitud es lo que atrae a la gente o las batea, ¿verdad? Y a veces nos aventamos buenos hombrones porque con esa actitud nos presentamos delante de las personas. Nuestra actitud a veces es una biblioteca del pasado. También es el comunicador de nuestro presente y es el profeta de nuestro futuro. La actitud muchas veces expresa lo que no hemos querido que Dios sane, expresa cómo está nuestra relación con Dios y expresa lo que nos va a pasar si no corregimos lo que Dios nos está pidiendo. Pero la buena noticia es que podemos decidir qué actitud tener. Esa es la buena noticia.
que cada día, cada instante, cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. ¿Qué actitud tengo? ¿Triste, enojado, aburrido, contento, feliz, gozoso, entusiasta, oprimido, apático, indiferente? ¿Qué actitud queremos tomar ante la vida? ¿Qué actitud queremos tomar ante los retos? Bueno, el Señor nos dice que de nuestra actitud depende si le obedecemos, si le vamos a obedecer o no. Entonces, con buena actitud, veamos lo que Dios nos pide. Recordemos que estamos analizando lo que es bueno y lo que Dios pide de mí. Así es que vamos a ver algunas cosas rápidamente de lo que Dios me pide. Hay muchísimas más. Solamente vamos a enfocarnos en estas pocas. Lo leemos todos juntos. Dice: Dios pide que le busque en primer lugar. Mateo 6:33, lo conocemos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El comer, el vestir, todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, este pasaje enseña que si buscamos a Dios primero, Él proveerá lo necesario para comer, para vestir, para la vivienda. Cuando buscamos a Dios primero, Él bendice todo lo que está debajo de Él. Si nosotros ponemos a Dios hasta arriba de nuestra vida, entonces todo lo que está debajo del Señor va a recibir su bendición. Pero muchas veces sucede que lo ponemos a Cristo, a Dios, a la mitad, porque a veces hay otras personas más importantes que Dios, o el dinero, o el trabajo, u otras cosas que nos gustan mucho y ocupan el primer lugar. Entonces oramos por esas personas o por esas cosas. Señor, ayúdame en esto, y no vemos respuesta. No vemos que Dios esté haciendo lo que nosotros le pedimos. Y a veces nos frustramos y le reclamamos al Señor. Pero ¿sabe por qué? Es porque Dios no está en primer lugar. Entonces Dios no va a bendecir lo que nosotros hemos colocado arriba de Él. Dios va a bendecir lo que está abajo de Él. Es el efecto de la cascada. Todo lo que está debajo de la cascada se refresca. Todo lo que está debajo de la cascada está verde, florece, hay vida. Así es con Cristo. Todo lo que está debajo de Él recibe su vida, recibe su bendición. Y eso es lo que tenemos que entender y poner al Señor en primer lugar. Dios me pide que lo ponga en primer lugar. Dios me pide que me dé cuenta que eso es bueno. Eso es hacer justicia, eso es amar misericordia, eso es humillarme delante de Él, poner al Señor en primer lugar. Porque cuando lo hago, cuando pongo a Cristo, a Dios en primer lugar, estoy demostrando que le creo y le obedezco. ¿Saben? Creer y obedecer siempre van juntos, siempre tienen que ir juntos. Es como una planta. ¿Sí? O sea, la planta tiene la parte que está por encima de la tierra y el que está por debajo de la tierra. La planta y la raíz, ¿sí? Van juntos. O sea, la raíz necesita tomar los nutrientes para que dé un buen fruto esa planta. Lo mismo pasa con creer y obedecer. No podemos separarlos. No podemos decir, bueno, yo sí creo, pero obedezco de vez en cuando. O yo sí obedezco, pero no creo algunas cosas, porque nos confundimos y confundimos a las demás personas. Nuestro testimonio no es adecuado. Necesitamos creer y obedecer. Si buscamos primero a Dios, entonces Él nos va a hablar, Él nos va a llevar a su palabra, Él nos va a mostrar su voluntad de diferentes maneras, como Él quiere. Para eso es Dios. Y nuestro deber entonces es creerle y obedecerle. ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no la creemos, si no la obedecemos? Podemos decir, sí, el domingo me aventé mi maratón de sermones. Desde las 6 de la mañana yo estoy escuchando a fulano, mengano, y los hermanos en Estados Unidos, aquí en México, en Chihuahua, y muchas partes más. Y podemos decir, ya los escuché, ¿verdad? Y llevo como, quién sabe, 10 predicaciones. Pues qué bueno. Pero es una manda, ¿ok? ¿O es para obedecer? Necesitamos obedecer la palabra del Señor. Vaya, si usted escucha nada más un sermón, obedézcalo. Si escucha 10, obedézcalo. Obedezcámoslo, pues, todos.
Vamos a Deuteronomio 29:9. Dice esta versión, Deuteronomio 29:9. Por eso les pido que cumplan con todas las instrucciones de este pacto y les irá bien en todo lo que hagan. Otras versiones dicen, y entonces harás prosperar tu camino. Pero necesitamos creer y obedecer. Necesitamos saber lo que Dios pide de mí y creerle que eso es bueno. Es bueno. Pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios y entonces sus promesas se cumplirán. No al revés. A veces como personas queremos, anhelamos que Dios cumpla, que Dios se mueva, que Dios actúe. Nos encanta ver cómo Dios sana, transforma, levanta, cómo Dios hace milagros. Nos encanta ver cómo Dios se mueve en nuestra vida, cómo Dios nos cuida, nos libra de accidentes, cómo provee milagrosamente, cómo nos anima. Nos encanta ver el mover de Dios. Pero para ello necesitamos creer. Porque por algo la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ver el mover de Dios si no tenemos fe, si no creemos. De ahí la importancia de entender lo que es bueno y Dios pide de mí. Dios dice que mi fe y mi obediencia son algo muy bueno. Por eso me los pide. En segundo lugar, les animo para que todos lo podamos leer. Dice así, Dios pide que le honre con los bienes que me da. Dios pide que le honre con los bienes que me da. Repetimos un texto, ¿verdad? Que dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces los hijos son un préstamo que Dios nos da, son prestados. Nuestra casa igual, los vehículos, los bienes, es un préstamo que Dios nos da porque no nos vamos a llevar eso a la eternidad. Pero podemos administrarlos de manera adecuada. Por eso Mateo 6:19, Mateo 6:21 y Mateo 6:24, repito, Mateo 6:19, Mateo 6:21, Mateo 6:24, nos hablan de no acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino aseos, tesoros en el cielo, donde nada de lo anterior puede llegar. Entonces, Dios quiere que acumule tesoros en el cielo. Lo veíamos la semana pasada. Si acumulamos tesoros en la tierra, nos arriesgamos a que lo pasajero se lo lleve. Pero lo mejor es acumular tesoros en el cielo. Es cuando traemos un servicio que agrada a Dios. ¿Sabe? Antes de nuestros diezmos y ofrendas, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere nuestra fe. Antes de que nuestros diezmos y ofrendas, Dios quiere que le reconozcamos como el Todopoderoso. Dios quiere nuestra alabanza. Dios quiere nuestra gratitud. Antes que nosotros podamos dar algo en el alfolí, Dios quiere mucho más, algo más valioso. Nosotros, nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, cuando Jesús está en el templo, ¿verdad? Y está con sus discípulos y ve que una viuda se acerca y da una monedita, ¿qué le dice a los discípulos? Esta mujer ha dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y eso es lo que Dios quiere, que primero le demos a Él lo que somos para poder darle lo que nos pida después. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham tenía fe desde antes de que Dios le pidiera a Isaac. Abraham había dejado su casa, su tierra, su parentela, había salido de Ur y se fue a la tierra de Canaán. Y él llevaba una vida de obediencia, batallaba, claro, Dios le había prometido muchas cosas, entre ellas hijo, y no llegaba, entonces pues en la humanidad de Abraham también decía, Señor, pues ¿cuándo, verdad? ¿Qué está pasando? También era ser humano,
pero él obedeció, se esforzó en obedecer y en creer. Y el día que llegó, cuando Dios le pide a Isaac, pues él obedeció porque ya venía obedeciendo, ya había en él una necesidad de obedecer a Dios, porque él ya le había creído, Abraham ya le había creído a Dios, ya había entregado su vida a Dios, por eso pudo entregar todo lo demás. En tercer lugar, vamos adelante, ¿qué es lo que Dios también pide? Dice, Dios pide que ayude al necesitado. Hoy podemos ayudar de muchas maneras, ¿verdad? Podemos ayudar a la distancia. Gracias a Dios nos da la bendición de poder ayudar a personas en otros estados, misioneros, por ejemplo, que necesitan algo. Podemos pedir su número de cuenta, depositar algo, algún necesitado, algún familiar, alguna persona, ¿verdad? Podemos ayudar a la distancia. También podemos ayudar a personas que conocemos, ¿verdad? Con alguna moneda, algún billete para su necesidad del momento. Alguien quizá que llega y pide barrer nuestra banqueta, cortar la hierba, y así podemos ayudar de esa manera. Pero también podemos ayudar de una manera más cercana y con un mayor compromiso. En decir, alguien que necesita decirle, ¿sabes qué? Yo conozco tu necesidad. Mira, vente a desayunar aquí los sábados. Los sábados, mi casa es tu casa, vente a desayunar. O podemos ayudar a alguien diciéndole, oye, yo te enseño a trabajar. ¿No tienes trabajo? Yo te enseño. Yo dedico parte de mi tiempo para enseñarte a trabajar. Eso es ayudar aún más de cerca. Podemos ayudar de diferentes maneras y todas están bien. Si nuestra intención es ayudar, todas estas formas están bien de cómo ayudar. Solo que muchas veces queremos ayudar de lejos y recibir una bendición sota, pero bien grande, como si hubiéramos ayudado dedicando muchas cosas. Y le decimos a Dios, Señor, pero es que aporté en esto y aquello, y allá el hermano, allá en otro estado, ¿verdad? Y la bendición que tú me das o esto no. A veces hay cristianos insatisfechos porque ayudan a la distancia, pero quieren una bendición del tamaño como si hubieran ayudado a alguien invitándolo a desayunar o recibiéndolo en su casa o enseñándole, invirtiendo tiempo. Y debemos dimensionar eso. Todas las ayudas están bien. Ayudar es bueno, pero necesitamos enfocar en cómo ayudamos. Eso también va a ser parte de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento, ¿sí? Y de la bendición que Dios nos va a permitir vivir. Vamos a Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Dice así, préstale al pobre es como prestarle a Dios, o más bien prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Entonces, este pasaje nos enseña que el que al pobre presta al Señor, a Dios, ¿verdad? Le da. Hay que sembrar un poco de lo que el Señor nos da en aquellos que necesitan. Hay mucha necesidad. Todos conocemos personas con mucha necesidad. Yo creo que nadie de aquí puede decir que no conoce a una persona o una familia que tenga necesidad. Y si somos creativos, si nos ponemos a pensar, aunque sea un poquito, podemos ser iluminados por Dios para encontrar una buena manera de ayudar. Y eso es lo que el pasaje nos dice. Aprendamos a soltar, aprendamos a dar, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que demos, que demos. O sea, aquí la connotación de prestar no es para después andar reclamando lo que dimos. O sea, no decimos, te voy a dar 100 pesos, pero acuérdate que me debes un favor. O sea, no, la Biblia no nos enseña eso. Ni decir como decimos a veces como mexicanos, favor con favor se paga, ¿eh? O sea, no, tampoco. O sea, si vamos a dar, demos. Si vamos a prestar, soltemos.
y no andemos queriendo cobrar lo que alguna vez dimos. Eso es ayudar. Eso es ayudar al necesitado. Miren, hay una ilustración que dice que un hombre creció en una familia de 6. Eran 6 niños y la mamá soltera. El papá se había ido y la mamá tenía que, pues, sacar adelante a sus 6 hijos. Y un día en la iglesia, ¿verdad? Estaban los 6 hermanitos en la banca de enfrente y llegó una mamá con un niño. Y entonces la mamá se acercó con el pastor y habló. Al final del culto, el pastor se para y en los anuncios les dice a toda la iglesia: hermanos, aquí hay una persona, una mamá con su hijo que tienen una necesidad. Ella va a ser hospitalizada porque la van a operar en el seguro, pero necesitamos que una familia se encargue de cuidar al pequeño. ¿Alguien querrá encargarse del pequeño? Y dice esta persona que alguien por allá atrás, una hermana, levantó la mano. Y ya ven que los niños siempre andan fijándose, ¿verdad? Pues él volteó para atrás y para su sorpresa era su mamá. Y él cuenta que pensó en ese momento, bueno, o sea, somos 6, oramos con la mano en el pan para que no nos lo gane, ¿verdad? Oramos con las manos en las tortillas para alcanzar una. ¿Cómo se le ocurre a mi mamá invitar o decir que nos encargamos de él? Bueno, este hermano cuenta que nunca les faltó. Dios siempre proveyó, Dios siempre les dio que comer de diferentes maneras. Y cuando le creemos a Dios, cuando obedecemos y ayudamos, entonces vemos el poder de Dios. Cuando le creemos a Dios, que lo que Él dice, oye, es bueno que tú ayudes. Eso es lo que yo pido de ti. Cuando le creemos a Dios, entonces vemos el poder de Dios. Vemos cómo Dios suple. Vemos cómo el Señor nunca nos deja. Vemos ese versículo de la Biblia que dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y es la realidad. Es la realidad. El Señor siempre provee. Sigamos adelante. Número 4. ¿Lo leemos? Dios pide que sea un trabajador diligente. Dios dice que trabajar diligentemente es bueno y eso es lo que pide de cada uno de nosotros. Segunda a los Tesalonicenses 3:10, si lo podemos buscar. Segunda a los Tesalonicenses 3:10. Habla de esto. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. El que no trabaja, que no coma. Con esto, la palabra de Dios nos está enseñando que no debemos de promover la flojera como un valor importante en la familia, sino el trabajo diligente. Y a veces, ¿verdad? Nos encontramos con personitas que no quieren hacer nada. Personitas, estoy hablando de 8 años, o de 30, o 40, o 50, ¿verdad? A veces hay personas que no quieren hacer nada. Quieren vivir pidiendo o de los demás. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios nos pide que seamos trabajadores diligentes, porque eso es bueno para nosotros. Diligente. ¿Alguna vez habían pensado por qué termina esta palabra diligente en gente? Esta palabra en español está formada de 2 vocablos que algunos han dicho que tiene que ver con aprender a ser personas. O sea, ser gente, pues, ser gente de bien, ser gente esforzada, ¿sí? Y Dios pide eso de nosotros, que no nos demos por vencidos. O sea, ¿cuántas veces nuestros hijos o nuestros nietos nos han dicho, ¿me ayudas?
con algo que él puede hacer o que ella puede hacer. ¿Sí? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que a veces cuando estábamos enseñándole a nuestro hijo a abrocharse las agujetas del zapato, siempre decía, ¿me ayudas? No, inténtalo, ¿verdad? Inténtalo. O con esto, o con aquello. Pero es importante pensar cómo trabajamos. ¿Pedimos ayuda antes de intentarlo? ¿Nos esforzamos para lograrlo? ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Este pasaje nos ayuda, ¿verdad? Que Dios, para entender que Dios dice que el esfuerzo es bueno, que Dios pide de nosotros esfuerzo. Y este principio se aplica a todas las edades. Podemos ver a las hormiguitas cómo cargan hojas 10 o 20 veces más grandes que ellas y ahí van, ¿verdad? Ahí van trabajando diligentemente de muchas maneras. Entonces, Dios nos pide que nos esforcemos, que no promovamos la flojera, que eduquemos para que las personas se esfuercen, participen, trabajen. Y número 5, vamos a leerlo todos juntos. Dios pide que sea completamente honesto. Dios también me pide esto, ¿sí? Dios me dice, oye, es bueno que seas honesto. Dios nos pide que seamos completamente honestos. Vamos a segunda a los Corintios 8:21. Segunda a los Corintios 8:21. Hermano Rubén, ¿quiere leerlo? Se procura hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de nosotros. Procura, sobre todo, hacer las cosas honradamente ante Dios y ante las personas. Sí. Entonces, Dios nos dice que seamos completamente honestos, o sea, en todo tiempo, en toda ocasión, siempre. La importancia de la honestidad es algo que Dios nos pide para que la valoremos. Dios quiere que seamos como Él es, honestos el domingo en la iglesia, honestos de lunes a sábados en el trabajo, taller, clínica, oficina, escuela, donde estemos. En asuntos personales, que seamos honestos, en pagar a tiempo lo que debemos, los servicios, los impuestos, que seamos honestos, en no robar ni engañar a nadie, que seamos honestos, que demos kilos de a kilo o cobremos lo que es justo. Y si hacemos esto, si somos honestos, entonces vamos a evitar caer en deudas. ¿Saben? Muchas veces la gente se endeuda porque no es honesta consigo misma. ¿Cuántas veces nos emocionamos porque pensamos que sí podemos pagar algo y resultó ser que no lo podemos pagar? No fuimos honestos con nosotros mismos y caemos en deudas. Hay matrimonios que pueden decir con toda propiedad hasta que las deudas nos separen. Sí, muchos matrimonios se han destruido por las deudas. No por sacar cosas a crédito e irlas pagando, sino porque la deuda ya no se puede pagar y ya les cobró intereses y entonces empieza el estrés, el estrés y las broncas ahí, los problemas, porque la deuda ya los consumió. Proverbios 22:7, podemos echarle un vistazo. Proverbios 22:7. Dice, el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Mucha gente a poco no termina siendo esclavo de las compañías que le prestan, pero cuando él ya no puede pagar, entonces se convierte en su esclavo. Y esas deudas le consumen. Las deudas pueden ser destructoras de matrimonios, causar estrés, falta de sueño,
Es mala enseñanza para las demás personas, para nuestros hijos. La deuda crea una cárcel sin barrotes en la cual ahí estamos. Y a veces la cárcel es de plástico, del color de la tarjeta. Así es la cárcel, ¿verdad? Porque no fuimos honestos con nosotros mismos. No supimos decir no, no quiero o no puedo. Y a veces decimos, es que todos traen esto o todos tienen aquello. Pero Dios quiere que sea completamente honesto también conmigo mismo, porque eso es bueno y me va a ayudar a hacer lo correcto, me va a ayudar a disfrutar lo que Dios me está dando. Porque también, si lo analizamos de esta manera, muchas veces las deudas nos hacen ver que no estamos satisfechos con lo que Dios nos está dando. Entonces quiero más, quiero aquello, quiero lo otro, quiero. Y no estamos satisfechos con lo que Dios nos está proveyendo. Por eso es importante analizar si lo que Dios me dice que es bueno, también yo lo estoy viendo como algo bueno. Si lo que Dios está pidiendo de mí es lo que yo quiero hacer. Si recordamos Miqueas 6:8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde, humillarte ante tu Dios. Entonces, Dios nos dice que obedecerlo es bueno. Dios nos dice, ¿verdad?, que seamos justos. Y para lograr ser justos necesitamos ir a Cristo cada instante. A Cristo cada instante, porque solamente Él nos justifica. Y cuando nos vemos que somos justificados, entonces vamos a actuar de manera justa, esforzándonos por dar a cada quien lo que le corresponde o ayudando al que necesita, amando misericordia, humillándonos ante nuestro Dios, poniéndolo a Él en primer lugar y todo lo que eso implica. Pero ¿con qué actitud nos estamos acercando a Dios y escuchándole lo que Él nos está diciendo? ¿Sabemos lo que Dios pide y lo que Dios me dice que es bueno? Sí, sí lo sabemos. Pero ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Lo estoy arrugando así como papel y lo aviento para atrás? Y de repente cuando me descalabro en la vida, voy corriendo llorando con Dios y le digo, no, Señor, tenías razón. A veces así somos, tristemente. Pero también podemos aprender a la buena. Podemos aprender obedeciendo. Podemos aprender creyéndole al Señor con una buena actitud. Con la actitud de, Señor, aquí estoy, enséñame. Con la actitud de, Señor, quiero servirte, háblame. Muéstrate, te creo, quiero obedecerte, quiero amarte, quiero amar a los demás, quiero servirte, Padre. Con esa actitud podemos acercarnos al Señor sabiendo que lo que Él pide de mí es bueno, es lo mejor. Porque Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Yo no, como personas no siempre somos buenos, no siempre tenemos buenos deseos. Hay luchas en nuestro ser, debemos reconocerlo. Pero también debemos reconocer que hay que esforzarse por buscar la voluntad de Dios. Hay que esforzarse por hacer lo bueno delante del Señor y reconocer que lo que Él pide de mí me va a llevar por un mejor camino. Lo que Dios pide de mí me va a sanar. Lo que Dios pide de mí me va a hacer madurar y entender lo que ahora no entiendo. Pero necesito enfocarme y decirle, Señor, Señor bueno, yo quiero lo que tú me vas a dar. Señor, yo quiero darte lo que tú me estás pidiendo. Porque muchas veces solamente nos enfocaremos en, Señor, dame lo bueno, dame lo bueno, dame lo mejor, dame lo bueno. Pero Dios también pide de nosotros, también pide de nosotros. Y necesitamos estar dispuestos a darle nuestro corazón, nuestro ser entero, para disfrutar y valorar
eso que Dios me está diciendo que es excelente para mi vida. Vamos a orar. Quiero invitarles para que inclinemos nuestra cabeza ahí en su lugar y vamos a orar. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude, porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que la Biblia nos dice, lo sabemos. Sea poco, sea mucho, de ella sabemos lo que la Biblia nos dice. Vayamos a Dios y hablemos con Él. Dios, estamos conscientes de lo que tú pides de nosotros. Estamos conscientes de lo que nos estás diciendo, Padre eterno. Tú quieres para nosotros lo mejor. Ayúdanos a no negarnos a esa gran bendición que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a no rechazar lo que tú nos pides y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a darte lo mejor. A poder, Señor, amarte, ser justos, alabarte, Señor, humillándonos delante de ti, para que tú seas el centro de nuestra vida, lo más importante, para que podamos ayudar, Señor, como tú quieres, para que podamos caminar contigo, siendo diligentes, siendo honestos. Padre, aquí estamos delante de ti. Tú conoces la vida de cada uno, pero sabes, Señor, de nuestra intención de esforzarnos y de obedecerte. Toma en cuenta, Señor, la sinceridad de nuestra oración. Toma en cuenta, Padre eterno, que estamos delante de ti pidiéndote una oportunidad para que nos ayudes y podamos hacer tu voluntad y podamos ver tu mover en nuestra vida. Queremos ver a tu Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida, Padre eterno, transformándonos y guiándonos en esa obediencia, en esa fe que te agrada a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.